Buenas tardes con todos. Para mí es un placer poder compartir unos minutos con ustedes. Pues ya lo han resumido todo en cuanto a mi formación y a mi experiencia previa. Así que vamos entrando en materia. Yo llevo bastante tiempo dedicado al tema de impuestos y por eso para mí es un tema que en realidad es apasionante, por lo menos que podría decir es muy, pero muy interesante. Ahora, sin embargo, recuerdo yo que cuando estudiaba mi carrera universitaria, la materia de impuestos era bastante ajena a los intereses de cualquier estudiante universitario. Y pues creo yo que la razón era porque se la explicaba muy mal. Y lo único que se hacía era que nos repetían una serie de normas que estaban en la ley, en el reglamento, y eran normas que luego de la primera clase uno nunca se acordaba. Entonces, eh, siempre mi objetivo cuando he tenido la oportunidad de dar clase ha sido más bien enfocarse en el campo práctico y conversar acerca de experiencias que más bien pueden hacer más familiar el tema que se está tratando. Entiendo yo que ustedes están incursionando en estos temas que en realidad no tienen mucha experiencia previa, entonces, por favor, me comentas si es que tienen alguna duda, o si es que quieren que profundice algo, o si es que está bien en el ritmo que vaya tomando la charla. El alcance de la charla en realidad tiene o más bien como el alcance de la charla es una conversación sobre la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Financiera tras la pandemia COVID-19, que es el nombre larguísimo que tiene la ley. No vamos a entrar en mayores detalles respecto ya del reglamento que fue expedido, respecto de normas secundarias que ya ha ido expidiendo el SRI, porque para eso necesitaríamos bastante más tiempo. En realidad esto es una reforma bastante larga que permite mucha discusión. Yo más bien lo que prefiero es centrarnos en algunos temas principales, sin entrar en un detalle demasiado minucioso de cuáles han sido las reformas, sino tratar de conversar con ustedes cuáles son los temas que a mi consideración han sido los principales. Como ustedes pueden ver, y como se acordarán, en los últimos meses del año 2021 se produjo esta suerte de discusión sin discutir en la Asamblea, en donde finalmente se permitió que se pase la ley por el Ministerio de la Ley, valga la redundancia, convirtiéndose esto en un decreto ley. Situación que es muy particular, ya que en realidad en temas tributarios es raro que esto pase, ¿no? Como ustedes conocen, la aprobación de una ley empieza por la propuesta que la hace el presidente de la República, quien es la única autoridad que tiene facultad para presentar propuestas tributarias. Y en la Asamblea siempre se discute, se reforman, se modifican, se van afinando ciertos detalles que permiten que las leyes salgan, bueno, no necesariamente mejor, a veces salen peor, pero que se cumpla con el ciclo de aprobación legislativa y que finalmente las leyes se promulguen. En este caso, lo que pasó fue todo lo contrario. Como les digo, esto no es común. Entiendo que para ustedes esto pudo haber sido incluso muy, muy novedoso, pero porque finalmente los temas tributarios son muy importantes y son difíciles de entender eh, para una persona que no está metida en el medio. Entonces, estoy seguro que para ustedes ya no es tan ajeno como para el común de las personas, pero sin embargo, estos temas que haya pasado por el Ministerio de la Ley sí es algo que llama mucho la atención, sobre todo por los cambios que introducía esta ley que vamos a ver un poquito más adelante. Un tema fundamental es que se crean contribuciones patrimoniales que son temporales, como han sido temporales todas las demás. Es decir, cada vez que pasa algo en el país se crea una contribución temporal y por eso mismo uno de las objeciones que tenía esta ley era que desde los sectores productivos se mencionaba que cuando cada cierto tiempo se establece una contribución como temporal, pues finalmente termina dejando de ser. Casi que se convierte en contribuciones permanentes. Entonces, este era uno de los puntos que era importante discutirlo en la Asamblea. Otro punto es el régimen para regularización de activos en el exterior, que este sí es un tema súper importante que vamos a conversar un poquito más adelante, porque es algo que por primera vez se hace en el país. Se incluyen reformas de la ley de régimen tributario interno, en impuesto a la renta, en el IVA, en el ICE, y algunas reformas en el Código Tributario
sobre todo incorporando la posibilidad de la transacción como modo para extinguir la obligación, es decir, para que se cancelen las obligaciones que se tienen con el SRI. Y se modifican los plazos de caducidad. Ya vamos a ver un poquito más adelante de qué se tratan los plazos de caducidad. Pero en resumen, para mí es de los contenidos más importantes que tiene este decreto ley. Y tomando en cuenta que obviamente hay muchas cosas en detalle que no necesariamente las podemos tocar ahora porque el tiempo nos quedaría muy corto. Así que en función de eso, empecemos discutiendo sobre la contribución temporal al patrimonio de las personas naturales. Y más bien antes déjenme rápidamente preguntarles y siéntanse libres de decirme si es que tienen alguna, en función del contenido que yo les estoy proponiendo, si tienen algún interés particular o si es que tienen algún interés específico que quieran que lo tratemos. Y aprovecho de una vez para preguntarles qué tan familiarizados están con el cálculo del impuesto a la renta. ¿Lo conocen? ¿Lo han manejado? ¿Y han tenido en alguna clase que resolver un ejercicio previo? Déjenme conocer esto para poder enfocar un poquito mejor la charla. Les escucho. Sí, hemos tenido un ejercicio contable que teníamos que hacer la deducción de los gastos que pueden ser exentos y también aplicar una tasa de descuento acorde al dinero que se percibe como dependiente. Perfecto, entonces vamos a partir del hecho de que ya no son conceptos ajenos y que los podemos resumir en un pequeño ejercicio que lo tengo planteado más adelante para poder ejemplificar en un antes y un después. Empecemos a hablar de la contribución temporal al patrimonio de las personas naturales. Estamos hablando que se establece que a partir de $1.000.000 en patrimonio que esté considerado a enero del 2021, perdón, se define que a partir de ese monto hasta el 1.199.999, es decir, hasta antes de los 2 millones exactamente, se tiene que pagar una tarifa del 1% sobre ese patrimonio. En el caso de que se trate de sociedades conyugales, se multiplica obviamente como el 50% del cónyuge, de que le corresponde al cónyuge, se multiplica por 2 y por lo tanto la base para el cálculo son los $2 millones. A partir del 1.200.000 en adelante, se toma en cuenta que se paga una tarifa de $2.000 que es fija y una tarifa variable del 1.5% sobre lo que yo me pase del 1.200.000. Entonces, hasta aquí vemos que es un tema sencillo, es un cálculo nada complicado. En realidad los problemas de aquí no son los cálculos, sino que el problema para las personas obviamente es que afecta a su liquidez. Vamos con la contribución temporal sobre el patrimonio de las sociedades. En este caso se establece desde cuándo se empieza a pagar son los $5 millones, es decir, a partir de los 5 millones las empresas tienen que pagar un 0.8% y en este caso el pago se hace por los años 2022 y 2023. En el caso de las personas naturales solo aplica para el año 2022 y se paga hasta el 31 de marzo, pero en cambio para las sociedades eso se prolonga. Y otro tema que se menciona también es que esto no constituye un crédito tributario, que era algo que se estaba reclamando por parte de los sectores productivos, pero como no hubo posibilidad de discutir en la asamblea, esto en realidad fue la propuesta inicial. Volvamos al punto de la liquidez, es decir, el hecho que yo tenga un patrimonio, ¿y cuál es el factor de discusión? El hecho de que yo tenga un patrimonio que puede ser producto de muchos años de trabajo, quiere decir que yo tengo activos. Sin embargo, no necesariamente tengo como uno de esos activos dinero en efectivo. La lógica de estas contribuciones es asumir que yo estoy en capacidad de pagar por el hecho de tener activos y que estoy en capacidad efectivamente de desprenderme de uno de ellos en forma de efectivo. Y eso no necesariamente pasa en la práctica, porque puede ser el caso de alguien que tras toda una vida productiva ya se encuentra retirado, está jubilado, y lo que tiene son varias propiedades que pudo hacer con el fruto de su trabajo. El flujo se reduce cuando uno deja de trabajar, obviamente. Y en este caso creo que una de las falencias es que se está considerando que el flujo puede permanecer o que existe un flujo constante y que además de los gastos
normales que tiene una persona, todavía hay espacio disponible para generar una imposición obligatoria. Entonces, creo que esos son los temas principales a discutir en esta contribución. Las normas, en realidad, como les digo, no son nada complicadas, pero el tema a discutir era, ¿se puede o no se puede, o es conveniente o no es conveniente reducir la liquidez de las personas en un momento como el que estamos atravesando? Vamos al régimen impositivo para la regularización de activos en el exterior. Para mí este es uno de los grandes temas que se tiene que discutir y que en realidad se ha discutido poco. ¿Qué es lo que permite este régimen? Permite que si una persona tiene activos en el exterior y no están regularizados, no han sido declarados hasta el 31 de diciembre del 2020, bajo este régimen yo los pueda regularizar. Hay criterios que utilizan un término un poco más fuerte y que podría llegar incluso a utilizarse el término blanquear. ¿Por qué blanquear? Porque estaba en una economía, digamos, que no había sido formal y por lo tanto aquí en el país no se tenían registros de esos activos que estaban en el exterior. ¿Qué es lo que incluye? Pues básicamente todo. Fondos disponibles en el exterior, portafolios de inversiones, cualquier otra clase de bienes, derechos representativos de capital. Es decir, dinero, bienes, muebles y inmuebles. Todo lo que pueda tener en el exterior. Que no hayan pagado impuesto a la renta antes o que no hayan pagado impuesto a la salida de divisas del país. Entonces, en este punto hagámonos una pregunta. Si ustedes se acuerdan, cada vez que alguien salía del país, tiene que declarar cuál es el valor que lleva en efectivo y a partir de un monto X, tiene que declarar el impuesto a la salida de divisas. Cuando uno paga con tarjeta de crédito a partir de un monto X, le empiezan a cobrar impuesto a la salida de divisas. Esto desde la creación de este impuesto, que ha sido sumamente criticado durante toda su existencia, ha tenido variaciones que han pasado de lo ilógico a lo menos lógico, sin llegar nunca a ser lógicos, creo yo. ¿Como cuáles? Si uno salía al exterior antes y compraba una hamburguesa de $5 con tarjeta de crédito, pagaba ISD. Sin embargo, podía sacar $10,000 en efectivo y no pagaba ISD. Entonces, ese tipo de cambios en la normativa ha ido definiendo a lo que tenemos ahora. Y ahora lo que dice este régimen especial es, si usted sacó dinero, no importa que hayan sido $10,000 o $1,000,000 o $2,000,000 sin declarar impuesto a la salida de divisas, esta es su oportunidad para que ingrese al régimen formal esos valores. ¿Cuáles son las tarifas? Si es que se paga hasta el 31 de marzo del 2022, si se declara, 3.5%, hasta el 30 de junio del 2022, 4.5%, y hasta el 31 de diciembre del 2022, el 5.5%. Se pueden pedir facilidades de pago de hasta 6 meses, es decir, pagar en cuotas, pero la condición es que hasta el 31 de diciembre este dinero esté pagado. Ahora, ¿cuáles son las características de régimen? Que si yo me acojo, la autoridad tributaria, es decir, el Servicio de Rentas Internas, no puede hacer una determinación tributaria. Es decir, no me puede hacer una auditoría. ¿Cuál es otro de los puntos importantes? Que no se pueden iniciar procesos de investigación penal. Entonces, yo como Estado le estoy garantizando a alguien que regularice sus activos que nadie se va a fijar posteriormente o que nadie va a hacer controles respecto de esto, más allá de que hay un proceso de control posterior que establece la ley, pero es más o menos como garantizar que una vez que se legalice el dinero que se tenía en el exterior, nadie lo va a cuestionar. Entonces, la discusión aquí, que se discute incluso en algunos foros y de acuerdo a normas que se establecen a nivel internacional, es conveniente hacer este tipo de regímenes impositivos especiales, cuáles serán las ventajas, cuáles serán las desventajas, y ahí pueden haber infinidad de criterios. En realidad, el objetivo de esta charla no es que lleguemos a esta discusión, porque seguramente necesitaríamos mucho más tiempo, pero sí dejarles de inquietud para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones y finalmente definan si esto le hace bien a la formalidad en el país o si más bien es un punto en contrario para todos los esfuerzos que se habían venido haciendo como sociedad para que la formalidad vaya creciendo.
¿cuáles son las reformas a la ley de régimen tributario interno que yo considero como principales? Tenemos una que, si bien es cierto, no es de mucho peso para el común de las personas, es que hay unos cambios en los conceptos de residencia fiscal. ¿Qué es la residencia fiscal? Si es que alguno de ustedes no lo conoce, es decir, a quién se considera contribuyente en el Ecuador. La legislación hasta hace ya muchos años, simplemente decía quien esté 6 meses, al menos 6 meses en el país. Luego se llegó a una conclusión y decíamos, pero si el año tiene 365 días y yo digo 6 meses, capaz me estoy quedando corto, entonces pongamos mejor 183 días. Con 183 días me garantizo que es al menos la mitad más uno de 365. Entonces, ahí en principio se empezó a definir mejor, pero como las cosas van cambiando, el SRI va modificando la regulación y va encontrándose con nuevas formas que no puede combatir con la norma que ya tiene, van ajustando. Entonces ahora han ido ajustando también este concepto de residencia fiscal y se van ampliando con el paso del tiempo. Ahora se presume que una persona natural tiene el núcleo principal de sus actividades en el Ecuador cuando sea titular de activos situados en el Ecuador por más de $1 millón. Que esta persona haya sido residente fiscal en el Ecuador, que haya tenido nacionalidad ecuatoriana, que sea representante legal de una sociedad residente en el Ecuador. Es decir, tratar de cerrar el círculo para que una persona que ha vivido aquí o que ha nacido y ha vivido aquí o que fuera extranjero y ha vivido aquí, posteriormente no alegue ya no ser contribuyente ecuatoriano y deje de pagar impuestos de aquí porque ahora vive en un lugar por fuera, normalmente un régimen de menor imposición o un paraíso fiscal. Entonces, ese tipo de normas son las que le permiten a la autoridad tributaria ir ampliando el concepto y cerrando ese tipo de huecos que se va dando cuenta a lo largo del tiempo que se han ido produciendo. ¿Cuáles son cambios en el pago del impuesto a la renta? Se eliminan algunas exenciones. Había exenciones establecidas ya en la normativa para nuevas inversiones que ahora se han eliminado. Se eliminan las exenciones para desarrollo de proyectos públicos en asociación público-privada, la fusión de entidades del sector financiero popular y solidario o las exenciones que tenían las nuevas microempresas. Es decir, en determinado momento el Estado, no hablemos del gobierno en particular, sino el Estado ecuatoriano, consideró que una forma de incentivar la creación de microempresas era generarles exenciones en el pago del impuesto a la renta. Todos sabemos que la gran empresa no es la mayor generadora de plazas de trabajo, sino a nivel de las pymes. Y ahora, en cambio, seguramente con estudios de respaldo se considera que esa exención seguramente no obtuvo los resultados esperados y se ha cambiado por otras normas que se están incluyendo en esta ley, eliminando las que estaban previstas. Se incluye en las exenciones las utilidades provenientes de la enajenación de derechos representativos de capital en bolsa de valores. Es decir, desde hace muchos años y muchas reformas, porque de esto hemos tenido mucho en los últimos 15 años, se ha ido haciendo reformas para tratar de promover el fortalecimiento de los mercados de capitales en el país. No ha tenido mayor éxito, es decir, pues, seguramente las normas tributarias no son el principal incentivo para que se desarrolle el mercado de valores. A lo mejor necesitamos otro tipo de incentivos para que esto pase, porque seguramente será el acceso de las personas a los mercados, el conocimiento de las opciones de inversión, la seguridad que presten las entidades del sistema para que la gente tenga confianza. Es decir, como todo en la vida, de empresarial me refiero, el tema de impuestos no es el único a considerar, no es el único factor cuando se hace un análisis empresarial. Sin embargo, es de su importancia, no es lo más importante. Vamos con las deducciones. Se crean algunas como la depreciación y amortización de maquinarias, equipos y tecnologías de construcción sustentables. Ese es un concepto que se lo está introduciendo en esta norma. Las inversiones, auspicios y patrocinios de entidades educativas, la publicidad y patrocinio a favor de deportistas y programas de eventos deportivos. Entonces, si bien es cierto, ya desde antes habíamos tenido la posibilidad de estas deducciones en temas deportivos, ahora se le ha dado un poco más fuerza. Es un poco consistente también con que el ministro de Deportes
haya sido asambleísta en el periodo anterior y que él haya sido el que promovió justamente una de estas reformas. Entonces, se ha reforzado este tema ahora y se está incluyendo esto con esta definición en la ley. ¿Qué es lo que se elimina en las deducciones? Y eso es algo que a mí sí me llama la atención, que es la remuneración por incremento neto de empleos. En algún momento se consideró, hace varias reformas ya, que un mecanismo para poder o para incentivar a las empresas a que contraten más gente era a que se le permitía el 100% de deducción por el sueldo que le pagaban a un nuevo empleado, con ciertas condiciones que se establecían en la ley, ¿no? Pero ese era uno de los incentivos y ahora se lo elimina. Lo mismo pasó con las provisiones para el pago del desahucio y de pensiones jubilares y las deducciones adicionales que había para micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, como les decía hace un momento y con el otro tema de las extensiones, el incentivo que se daba a las micro, pequeñas y medianas empresas en cierto momento, ahora, como digo, seguramente con los estudios del caso ya ha tenido una variación y se les está eliminando. Vamos al tema que ese sí es el que tuvo mayor discusión y que seguramente es el que tiene un mayor efecto en el día a día de las personas, sobre todo de las que trabajan en relación de dependencia, que es el cambio que se incluyó en el impuesto a la renta para personas naturales. Esta es la tabla que está vigente para este año. Y en esta tabla podemos ver que la tarifa máxima que se tiene a partir de los $100,000 es del 37% de impuesto. Entonces, uno dirá que 37% es muchísimo. Y sí, claro, en todas partes es una tarifa alta. ¿Cómo se construye una tabla de impuestos? Una tabla de impuestos se construye básicamente con los rangos que uno quiera y con los mínimos y los máximos que uno quiera. Es decir, eso en realidad no está definido en la teoría tributaria, únicamente lo que se establece es que es la intención del Estado en cómo, valga un paréntesis ahí, quitarle el dinero a la gente por medio de los impuestos. ¿Y por qué digo quitarle? Porque efectivamente a la gente le resta liquidez, ¿cierto? Si yo estoy en el rango en donde me descuentan 20% de impuesto al año, entonces seguramente es un golpe importante a la liquidez que se dispone, porque ya vamos a ver en cálculos, puede ser un efecto importante en el mes a mes. Ahora, como les digo, esta tabla se ha incrementado y en el máximo tenemos el 37%. ¿Qué es lo que implica esto y en cálculo y en un concepto que se introduce, que es el crédito tributario por gastos personales? Lo que teníamos antes era una deducción por gastos personales. En el crédito tributario, pues, ¿qué tenemos? Lo que nos dicen es que, con palabras más o menos complicadas, señalan unos límites a partir de los cuales yo me calculo mi crédito tributario. Es decir, si yo tengo una renta bruta anual de hasta 2.13 fracciones básicas desgravadas, eso quiere decir, ya vamos a ver en cantidades, $24,090. Yo tengo derecho a una, vamos a saltarnos toda la palabrería que implica esto de 20% de la canasta básica y todo lo demás, implica que yo me voy a poder tomar de crédito $1,000. Y si yo gano más de 24,090, pero esto es un ingreso bruto, ¿no? Incluido los, como ustedes saben, cuando uno trabaja en relación de dependencia, yo tengo mis 12 meses del año en que me pagan mi sueldo, además tengo mi 14º, mi 13º que me pagan en diciembre, y esos son mis ingresos. El 14º y el 13º no pagan impuesto a la renta, pero sin embargo, para este cálculo se suman. Y a partir de ahí, yo defino si es que el crédito tributario va a ser de $1,000 o de $500. Ahora, ustedes acuérdense que hasta el año anterior yo tenía una deducción por gastos personales y vamos un poquito a hacer memoria, más bien a comentarles de cuál es el origen de estos gastos personales. Hasta el año 2000, reforma del 2007, los gastos personales no existían en la declaración del impuesto a la renta. Es decir, en la teoría tributaria, yo lo que tengo en un país común y corriente es un monto a partir del cual o hasta el cual no se paga nada. Pongamos un ejemplo.
Si yo gano hasta $10,000, yo no pago nada de impuesto a la renta. Y a partir de los $10,000 empiezo a pagar algo. ¿Cuál es el concepto que tiene detrás de esto? Es que yo en esos $10,000 ya tengo cubiertos lo que el Estado considera que es lo mínimo que necesito para vivir, para mantener mis gastos. La reforma que se incluyó con los gastos personales es que el Estado dijo, a ver, yo como considero que necesito incentivar el consumo, le voy a dejar más dinero en el bolsillo de las personas. Por lo tanto, incluyamos también un concepto que les permite, además de esos 10,000 que estoy poniendo como un ejemplo de lo que no paga impuesto, le voy a permitir que se reste con unos cálculos más o menos complejos, un valor extra por todo lo que pague por vivienda, alimentación, salud, vestimenta, educación. Y esto fue cambiando desde el origen un poquito hasta lo que teníamos hasta el año anterior, pero finalmente permitía que la gente tenga ahorros importantes si es que consideraba estos gastos personales. Vamos a hacer un ejemplo con el año 2022, con la tabla que acabamos de ver. Si yo tengo un sueldo de $2,000, yo tengo un valor de impuesto, de aporte al IES que tengo que pagar, lo cual me deja un valor neto a recibir de 1,811. Eso me da un valor anual de 21,732. Estoy en el rango en donde yo puedo utilizar como crédito $500. El impuesto a la renta sobre la fracción básica son 515 y finalmente, cuando hago el cálculo final, yo tengo que pagar un valor mensual de $75.13. Entonces, la discusión aquí sería, si yo gano $2,000 mensuales, ¿está bien que pague $75.13? Unos podrán decir sí, otros podrán decir no, no estoy de acuerdo, pero más bien la discusión vendría de la mano con cómo era antes. La tabla del año anterior, yo tenía un máximo de 35% a partir de los $114,000 y no como ahora 37% a partir de los $100,000. Y los rangos también eran diferentes. Eso lo que me generaba es que yo potencialmente, con esos mismos $2,000 al mes y utilizando unos gastos personales que la ley me lo permitía, podía pagar $2,17 por mes. Incluso podía no pagar. Entonces, sin llegar a decir que es bueno o malo, yo creo que lo que deberíamos discutir aquí es el antes y el después. ¿Genera un cambio significativo? Obviamente este es un cálculo con $2,000, habría que hacer el cálculo con 3,000 y con 4,000 para que ustedes mismos se den cuenta de cuáles son los impactos y que además incluyan en la discusión ese factor de si gana $3,000 mensuales, está bien que pague mucho impuesto, el que gana 4,000 obviamente tiene que pagar un poco más, pero a partir de cuánto es lo que debería considerarse como un valor muy importante para que pague un impuesto muy alto. Eso obviamente viene detrás de la situación particular de cada persona, pero como economía global deberíamos exactamente estar discutiendo de si lo anterior estaba bien, que es estos 2,17, y lo actual está un poco menos bien, sería, o está mal, pagar 75,13. Entonces, lo que yo quisiera dejarles de ustedes como mensaje en esta charla es que para decir que está bien o está mal tenemos que hacer el cálculo y tenemos que hacer los números y tenemos que llegar a comparar. A lo mejor con $2,000 podría no ser el mejor ejemplo porque podrían decir pues que el impacto no es mucho. Sin embargo, pueden ver que la persona que gana $2,000 seguramente se los gasta todos, no porque se lo malgaste, sino porque el costo de vida en el país es súper alto. Es decir, una persona que gana $2,000 seguramente querrá que sus hijos estudien en un colegio o en una escuela privada, seguramente querrá que estudien en una universidad privada y tiene que pagar alimentación, tiene que pagar vivienda, digamos que esté pagando hipoteca. Entonces, no es que hay mucho margen para el ahorro. Y cuando le dicen que tiene que pagar $75, es decir, le están restando de su liquidez $75, a lo mejor para unos no sea importante el impacto, pero a lo mejor para otros sí. Entonces, en realidad esa discusión creo yo que es la que se debe mantener, el antes y el después, y si es conveniente o no es conveniente. Finalmente, bueno, yo les dejo solamente para su inquietud hacer el mismo ejercicio con $36,000, con $48,000 al año y que vean efectivamente cuáles son los pros y los contras del nuevo esquema que plantea para el pago del impuesto a la renta de personas naturales esta nueva reforma. Claro,
si ahora pago más que antes, obviamente los que pagamos sí nos vemos afectados, pero creo que la discusión se debe complementar con estos elementos que yo les he mencionado. Ahora, otras reformas al impuesto a la renta. Dejemos ya de lado el impuesto a la renta de personas naturales. Tenemos que se incorporan algunos conceptos, como la tarifa única del 10% a la enajenación de acciones, que antes teníamos otra forma de cálculo, se reducen 3 puntos porcentuales para nuevas inversiones y se establece también que esas nuevas inversiones tienen que mantenerse en centros de costos por separado para que pueda ser más fácil el control. La reducción hasta 5 puntos por la suscripción de contratos de inversión, se elimina la rebaja adicional que se tenían con las administradoras de zonas de desarrollo económico, que en realidad partió hace mucho tiempo como una buena intención, pero que no ha llegado a tener un desarrollo importante en el país. Se cambia el sentido del artículo 49 de la ley. ¿De qué habla el artículo 49 de la ley? Nosotros hasta el año anterior, hasta esta reforma, teníamos al comienzo de la ley, cuando le dice, ¿qué es lo que le cobro? Yo le digo, le cobro lo que gana aquí en el exterior. Eso se conoce como un concepto de renta mundial. Es decir, los países que utilizan el concepto de renta mundial dicen, usted me paga aquí por todo lo que gane en cualquier parte. Sin embargo, al final de la parte del impuesto decíamos, pero le resta los ingresos que obtuvo en el exterior. Entonces, no era propiamente un concepto de renta mundial. Ahora se está cambiando ese concepto y se dice que el impuesto pagado en el exterior puede ser utilizado como crédito tributario de lo que tiene que pagar aquí. Es una diferencia nada más conceptual que yo veo que en la discusión no se la toca, pero a mí me parece importante porque en el concepto que se manejaba desde antes sí hay una variación. Y lo que también es muy importante y casi que no se menciona es la eliminación del impuesto a la herencia. Ahora, conversemos un par de minutos del impuesto a la herencia. Hay conceptos a favor y en contra y siempre los ha habido respecto a este impuesto. Es decir, los que están a favor de este impuesto dicen que, claro, si yo heredo hoy un dinero que ayer no tenía, entonces para mí es un ingreso y por lo tanto lo debería tributar. Debería pagar un impuesto sobre ese nuevo ingreso que hasta ayer no tenía. Y las personas que están en contra pues señalan obviamente que la persona que al fallecer deja un patrimonio ya tributó a lo largo de la constitución de ese patrimonio y por lo tanto se estaría tributando 2 veces. Yo no tengo la respuesta, no les puedo decir si es que está bien o mal, porque yo tengo mi criterio, pero lo que quiero dejarles es la curiosidad para que ustedes revisen y tengan el suyo. Es decir, están del lado de los que creen que ya se pagó antes, de los que se debería pagar ahora. Sin embargo, ahora lo que se estableció es que finalmente la ley se inclina por señalar que este impuesto ya no se tiene que pagar y que como se venía pagando antes, y que además establece un tiempo transitorio de la época de la pandemia, que quienes fallecieron en esa época, salvo que ya hubieran pagado los herederos, el impuesto también aplica esta norma que se está señalando en la reforma tributaria. Otras reformas, ya para ir terminando con el impuesto a la renta y para no alargarnos mucho más, como les decía, es la parte del impuesto a la herencia. Este es el inciso 10 del literal D, que habla justamente de lo que acabamos de mencionar. Pasamos ya a lo que son brevemente reformas al IVA, al ICE. Se elimina el régimen impositivo simplificado que estuvo vigente durante mucho tiempo, desde, como les digo, año 2008, la primera reforma en el gobierno de Rafael Correa. De hecho, este régimen o esta propuesta de régimen fue una tesis de grado de un ex colega de cuando yo trabajaba en el Servicio de Rentas Internas. Entonces, en su tesis de maestría, él planteaba un régimen simplificado porque los regímenes simplificados han existido desde hace mucho tiempo en Latinoamérica. No era una idea original del Servicio de Rentas Internas. Ya había el Simplex brasileño, el monotributo argentino. En Perú también tenían un tributo similar. Aquí lo único que se hizo es, a ver, como a mí me interesa como autoridad tributaria el controlar a todos o el tratar de controlar a todos, y yo no puedo, entonces a todos los que son pequeñitos y no puedo ni me interesa controlar, entonces yo lo que hago es crear un régimen especial. Por eso se llamaba régimen simplificado, no tenía que declarar, no tenía que preocuparse, tenía que pagar un valor mensual. Finalmente lo que se consiguió fue muy poco porque se inscribían muchos y dejaban de pagar y el SRI no tenía
posibilidad de cobrar lo que dejaban de pagar y casi que se convirtió en un régimen que no tuvo utilidad. Entonces ahora se elimina. Se elimina, por suerte, el régimen de microempresas, que el SRI lo planteó como un régimen que iba a simplificar la vida de los contribuyentes y lo que más bien generó fue un dolor de cabeza porque finalmente el SRI, exagerando lo que decía la norma, generó un catastro de 1 millón casi de contribuyentes para que estén en el régimen de microempresas y les hizo pagar 2% sobre sus ingresos sin considerar ninguna deducción. O sea, yo tengo una tiendita y de lo que vendo, 2% tuve que pagar el impuesto a la renta sin considerar que yo mucho de eso tengo que pagar para los costos operativos. Entonces, sí fue un despropósito, por suerte es eliminado, y lo que se hace ahora es crear el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. Entonces, en este RIMPE, lo que se hace básicamente por parte del Servicio de Rentas Internas es crear otro régimen que va a tratar de simplificar el control y el cumplimiento para las personas que están en un sector económico que es llamémoslo así, un poquito más bajo de la actividad, de la gran actividad, es decir, hasta los $300,000 al 31 de diciembre de cada año. Entonces, obviamente, todo el mundo quisiera tener un negocio que facture $300,000, pero para el control de la autoridad tributaria, esto viene a ser un segmento pequeño en realidad y lo que le interesa es dedicarse a los grandes contribuyentes. La tabla que se propone para este RIMPE es la que ustedes la pueden ver aquí, que tenemos una tarifa máxima del 2%, una tarifa a partir de los $20,000 del 1%, y por menos de $20,000 se paga un impuesto anual de $60. Entonces, no creo que necesitemos entrar en mayores detalles. Obviamente, en temas del impuesto al valor agregado, hay cosas que se incluyeron en la tarifa cero, cosas que ahora, por ejemplo, las mascarillas, un poco tarde, diría yo, porque ya luego de 2 años de pandemia, que recién las mascarillas tengan tarifa cero, como de mucho, pero de todos modos, ya se incluyó. Se excluyen otras cosas de la tarifa cero, hay unas modificaciones en el ICE. La verdad, el ICE, para cualquier persona que se esté iniciando en el tema de impuestos, suele resultar medio como que es difícil de entender, por eso más bien yo solamente les menciono que en el ICE lo que se hizo es eliminar la tarifa para los planes de telefonía celular, para los vehículos híbridos y eléctricos, que eso sí tiene obviamente un impacto importante porque tenían una tarifa alta de impuesto a los consumos especiales de estos vehículos y ahora pues se van a poder conseguir en el mercado por un valor más bajo, apostándole obviamente por las energías renovables, por las energías alternativas distintas a la gasolina y que en principio ayudarían también a los temas ambientales. Entonces, creo que con eso vamos cerrando la parte de la charla en donde yo hablo mucho y no les dejo hablar a ustedes. Y finalmente, ahora sí, si solo me dan un minuto que me estoy quedando a oscuras y voy a prender mi luz, regreso con ustedes en 10 segundos. Agradecemos a Santiago. Vamos a empezar la ronda de preguntas para nuestro flamante expositor. Invitamos a todos los participantes que tengan inquietudes, dudas, preguntas hacia Santiago. En el caso justamente de la ley que acabamos de mencionar. Santiago, me parece que esta ley que nos envió en el tema tributario hizo bastante sonido, bastante ruido entre toda la comunidad ecuatoriana, debido a que hubo bastantes pros y contras sobre lo que implicaba tanto a las grandes empresas como a las pequeñas. Sin embargo, siempre este tipo de reformas ayuda a que se mejore tanto las arcas del Estado y que a final de cuentas ver, tal como nos mencionó, quién ganaba y quién perdía en la aplicación de la misma. Entonces sí es importante que a final del día estas nuevas reformas que se apliquen sea en beneficio de todos
no más de unos pocos, sino que todos arrimemos el hombro y que rememos hasta el mismo lado para poder llevar al Ecuador, en este caso, en una situación mucho más difícil, hacia adelante. Claro que sí. Tenemos a Edison Fabián Suárez, nos va a ayudar, tiene una consulta. Edison. Buenas noches, Santiago. Gracias por darme este espacio. Dos consultas, Santiago. Tú hablas de los ingresos brutos para el tema del impuesto a la renta de personas naturales y dices que hay que tomar en cuenta el 13º y el 14º, pero ¿qué pasa con el fondo de reserva y las utilidades? Mi primera inquietud. Mi segunda inquietud, si a las personas ya no les va a interesar el tema de las facturas, porque ahora ya en la mayoría de casos, me atrevería a decir el 99% de casos, el deducible será simplemente 7 veces la canasta básica. ¿No crees que el IVA, la recaudación del IVA podría bajar? Esas dos inquietudes, por favor. Y bueno, lo que habla la norma es que se debe tomar en cuenta todos los ingresos brutos, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, vamos a profundizar, íbamos a comentar sobre la norma y en el reglamento ya se establece exactamente cómo se tiene que hacer el cálculo. Como les digo, en realidad este es el ingreso. Hay que tomar en cuenta que no se está tributando, sino que se está tomando como base para poder hacer el cálculo de si estoy por debajo del límite para el 10% o el 5%. Entonces, en realidad, y como tú mismo dices, los valores que ahora se deducen ya son menores, entonces vamos al otro tema, que es el que realmente vendría a tener un impacto. ¿Puede generar que la gente deje de pedir facturas? Sí, potencialmente sí, a pesar de que también se tiene la obligación de tener las facturas para poder respaldar ese crédito producto de este cálculo medio complejo que vimos. Entonces, una de las quejas precisamente o de las objeciones que se tenía es que si es que durante tantos años se vino haciendo un esfuerzo por parte de todos de generar cultura tributaria, es un tema complejo, creo yo, ahora poder explicar lo que no era tener cultura tributaria. Es decir, sobre todo para los más jóvenes, creo que se les haría difícil el imaginarse un escenario en donde uno entraba a un negocio, pagaba y se iba. Y a nadie se le ocurría que era necesario pedir una factura o entregar una factura. Pero eso no es un escenario muy desconocido, es decir, no estamos hablando de 50 años atrás, sino que estamos hablando de antes del año 1999, que no es tanto atrás, estamos hablando de hace 22 años. Y era un escenario que pasaba casi en el 100% de las veces. Entonces, luego de 20 años de hacer un esfuerzo para que la cultura tributaria mejore, ahora pasara que precisamente por el poco interés que uno puede tener por restar $500 del impuesto a la renta, que si bien es cierto, ya no es tanto el impacto, pero sin embargo $500 menos son $500 menos en el cálculo, sí puede tener un efecto, creo yo, negativo sobre esa cultura tributaria y sobre ese interés de tener la factura por la compra. Incluso llegaría a pensar que no pasará mucho tiempo en que para beneficiarse o para tratar de recuperar esa liquidez que yo hablaba al comienzo, la gente comienza a pedir que la venta sea sin factura. O sea, ese sería el peor de los escenarios y yo no lo creo, yo no lo veo como un escenario improbable. Yo creo que más bien podría empezar a pasar, la recaudación del IVA podría empezar a bajar y finalmente, después de un tiempo, llegar a la conclusión, que esperemos que no sea así, de que la reforma no fue positiva. Es decir, cuando uno hace la modelación de una reforma, primero plantea escenarios y hace cálculos. Y en las corridas que uno hace llega a establecer escenarios más altos, medianos, bajos, pero finalmente es una apuesta en muchos casos, ¿cierto? Esta creo que es una apuesta muy arriesgada. Podría tener, si bien es cierto, le está ayudando ahorita al Estado mes a mes, este va a ser el primer mes en donde el Estado ya vea que hay un incremento en sus ingresos, porque las retenciones en la fuente que se hacen, sobre todo a quienes trabajan en relación de dependencia, es un efecto inmediato. Capaz que la compensación renta incrementada versus IVA perdido
puede terminar jugando en contra del Estado. Gracias, Santiago. Muchas gracias, Edison, por tu pregunta. Gracias, Santiago, por la respuesta. Si tenemos alguna duda, alguna pregunta más para nuestro expositor, vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para poder hacerlo. Sin más, damos por finalizado. Jason, ¿tienes la mano levantada? Sí, muy buenas noches, Santiago. Muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Mi inquietud va más por el lado del RIMPE. No sé si es que esto sería un gran apoyo para los pequeños emprendedores que recién empiecen, y también esto no afectaría la necesidad de un contador para pequeños negocios, que es algo que se viene dando. A ver, en principio el RIMPE podría ser un régimen que sí ayude, porque lo que sí busca es simplificar el cumplimiento que tienen los pequeños emprendedores, como les decía, hasta $300,000, capaz que ya no es tan pequeño para cuando uno empieza, pero sí busca facilitar este concepto. En realidad, ¿qué es lo que tiene como beneficio? Es que es justamente un tema más sencillo. Se acogen a este régimen y justamente está definido, ¿no? Para personas naturales, jurídicas, con ingresos de hasta $300,000 al 31 de diciembre de cada año. Y también se incluye, más bien lo que se excluye son actividades de transporte, actividades agropecuarias, comercialización de combustible, a todos quienes trabajan en relación de dependencia. Ya particularmente lo que se pide es llevar un registro de ingresos y gastos, emitir comprobantes de venta, en el caso de negocios populares, emitir notas de venta. Se menciona que no son agentes de retención, excepto ciertas excepciones. Entonces, sí, entenderíamos que puede otorgar facilidad. Creo que está más blindado esto que el régimen de microempresas, que nació con este mismo objetivo y que terminó siendo, en mi concepto, bastante perjudicial. Pero claro, el tema de la contabilidad sí viene a ser un factor que te podría terminar siendo negativo, ¿no? Porque lo que se establece en los deberes formales es llevar un registro de ingresos y gastos. ¿Por qué podría ser negativo? Porque podría generar un poco más de informalidad. Sin embargo, negocios que ya estaban acostumbrados a tener su contabilidad con un contador, pues eso ahora se cambia en este régimen. Y como les digo, en los deberes formales que se está planteando para el régimen es solamente llevar un libro de ingresos y gastos. Muchas gracias, Jason, por tu pregunta. Gracias, Santiago. Damos por finalizada la charla. En el caso de que no haya alguna pregunta más que le podamos hacer a nuestro expositor, agradecer al magíster Santiago Betancourt por este tiempo y por sus sabios conocimientos sobre esta nueva ley que va a hacer grandes cambios. Veremos en un futuro muy cercano si serán positivas o negativas para la economía del país y sobre todo para las personas en el país. Agradecemos igualmente la participación en este evento de todos los estudiantes, a nuestro decano Vicente Albornoz, el coordinador de la carrera de finanzas, Carlos Ordóñez. Agradecerles por su tiempo, Santiago, todos nuestros participantes. Muchísimas gracias, que se hayan llevado grandes enseñanzas y preguntas para respondernos. Nosotros ya nos dejó Santiago algunos ejercicios por hacernos y veamos cómo vemos a futuro esta nueva ley que se está implementando para beneficios de todos. Agradecerles su tiempo, deseándoles una excelente noche y que estén muy bien junto a sus familias. Hasta luego. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muy amables, gracias. Hasta luego. Hola Carlos. Carlos, si estás ahí, ¿me oyes? Quería agradecerte. Carlos, si me oyes, quería agradecerte.